Buenas tardes, agradecer a Kelly por la invitación, igual de la misma manera a Erika. Soy parte del Lupus Perú Oficial, no participo tan activamente como Kelly y Erika, como se darán cuenta, pero igual siempre estoy para poder apoyarlos y aclarar alguna duda. El tema de hoy vamos a tocar lo que es aspectos generales del tratamiento de lupus. Va a ser de manera muy, digamos, somera, no vamos a profundizar mucho, pero la idea de esta exposición que finalmente ustedes como pacientes, al final de ella, terminen con algunos conceptos claros que le puedan servir para poder manejar su enfermedad. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ok. La agenda que vamos a tocar ahora, he querido dividir 5 puntos. Primero, una introducción general, que ya han hablado, bueno, en todas las ponencias anteriores ya han mencionado conceptos generales, pero algunas cosas claras vamos a dejar en ello. Una visión general de lo que es el lupus, las intervenciones preventivas y no farmacológicas, importante para ustedes. Intervenciones farmacológicas y algunas novedades de manera somera en el tratamiento actualmente. Siguiente, por favor. Introducción, siguiente. Como bien sabemos, y ya lo han mencionado desde ayer, de hoy, el lupus es un desorden multisistémico y crónico. Al hablar de multisistémico, hablamos que hay una afectación de muchos órganos, como bien saben, es una enfermedad bastante compleja, y crónico por la cronicidad por el tiempo, usualmente que llevan en este caso meses o años, como ustedes lo saben. Tiene una variedad de síntomas, signos y hallazgos laboratoriales. ¿Algunas veces han escuchado hablar que el lupus usualmente es la enfermedad que se presenta de las 1000 formas? Cada paciente con lupus es un caso distinto. Se presentan algunos con ciertas molestias desde el punto de vista articular, quizás dolores articulares, fatiga, malestar general. En el caso de otros tienen un compromiso diferente, quizás la parte renal, hablamos de edema de miembros inferiores, u otras molestias. Cada caso es totalmente diferente. En relación a los hallazgos laboratoriales, el laboratorio también es particular de cada uno. No podemos comparar un caso A con un caso B. En relación al diagnóstico, hay cosas claras que ustedes tienen que saber. El cuadro clínico es importante para poder diagnosticar a un paciente con lupus. Usualmente, si no hay un cuadro clínico, obviamente no podemos pensar en esa enfermedad. Entonces, muchas veces nosotros he tenido en la consulta de veces pacientes que han venido ya con la idea de que se le pide un examen para hacer un descarte de lupus. Directamente, doctor, quiero hacer un descarte de lupus. Si no hay un cuadro clínico, si ustedes no tienen los síntomas, obviamente que eso es el punto de partida para nosotros poder pensar en descartar un problema reumatológico. Entonces, el cuadro clínico es el punto de partida, eso tiene que tenerlo claro. Segundo, tiene que haber alguna alteración inmunológica. Ustedes saben que el lupus es una enfermedad autoinmune. Como tal, tiene que haber algún tipo de alteración. En este caso hablamos, les he puesto acá los anticuerpos antinucleares. Usualmente cuando pensamos en lupus, hablamos de que el 95% de los pacientes con lupus son ANA positivo. Obviamente que hay un pequeño porcentaje, 5% que son ANA negativo, pero que son casos menos frecuentes. Hay excepciones. Ahora, dejar en claro también que el ANA positivo se puede presentar en el 5% de la población sana. Eso tienen que tenerlo claro. Hay pacientes que se pueden hacer, tienen en ese caso un ANA positivo, y eso no implica que tengan algún tipo de enfermedad autoinmune. Lo más importante, como les vuelvo a repetir, es el cuadro clínico. Si tienen síntomas o no tienen síntomas. Entonces, eso tiene que quedar bastante claro. Segundo, cuando pensamos en un paciente con lupus, tenemos que hablar de marcadores inmunológicos. Aquí mencionamos el anti-DNAS, anti-SMIT y complemento bajo. Cuando tenemos alguna alteración en esos 3 marcadores principalmente, hablamos que posiblemente hay una alta probabilidad que el paciente tenga lupus. Sin embargo, si tenemos otros marcadores como anti-RO, anti-LA, anti-RNP, son marcadores menos específicos de lupus. Entonces, siempre es bueno, al momento en ese caso ser evaluados,
la importancia de cada uno de estos anticuerpos que se puedan pedir. Siguiente, por favor. Ahora, las manifestaciones clínicas en el lupus son variadas, son diversas. Van a encontrar ustedes, cada paciente lo puede expresar de diferente manera. Entonces, cada vez que nosotros, para evaluar a un paciente y poder iniciar el tratamiento, es importante saber qué tipo de manifestaciones tienen. Algunas manifestaciones se pueden relacionar con la actividad de la enfermedad propias. Un paciente puede acudir, doctor, tengo dolores articulares asociado a aumento de volumen. Y uno efectivamente lo puede examinar y encuentra articulaciones inflamadas. Sin embargo, en algún caso particular, un paciente puede venir, doctor, tengo un dolor en la cadera o en la rodilla. Uno lo examina y no encuentra inflamación. Sin embargo, ahondando más, por ahí le pide una radiografía y encuentra algunas alteraciones compatibles con necrosis avascular. Es una complicación en los pacientes que usan corticoides, como bien saben. Entonces, uno tiene que valorar si las molestias que tiene en ese momento son propias de la actividad de la enfermedad o son propias de un daño generado por la medicación. Entonces, el daño que pueda generarse en el paciente con lupus también es importante. Tuve la oportunidad de evaluar un paciente, paciente con lupus, ya con un daño renal irreversible, estaba en hemodiálisis. Sin embargo, lo característico en esta paciente es que estaba recibiendo de manera frecuente micofenolato. Y lo más importante de todo ello es que no había cuadros o datos de actividad de enfermedad. Entonces nosotros tenemos que evaluar si realmente es necesario la medicación que yo le pueda dar a ese paciente si no tiene estigmas de actividad o algún cuadro clínico que le exprese. Tenemos que evaluar comorbilidades. Ustedes saben que el lupus no camina solo, a veces va con alteraciones diversas, problemas de aterosclerosis, como vamos a ver, problemas de fibromialgia, múltiples osteoporosis, múltiples problemas. Entonces nosotros tenemos que saber qué tenemos que evaluar en cada paciente particular. El pronóstico es variable, va a depender mucho de la severidad de la enfermedad, qué tanto ha podido dañar la enfermedad y el compromiso de órganos. Usualmente el órgano, digamos, más frecuente afectado es la parte renal, es un órgano noble, por lo cual tenemos que tener bastante cuidado en ese aspecto. Y obviamente el daño acumulado. Ustedes saben que muchas veces en los pacientes con lupus, si no son tratados oportunamente, puede generar un daño irreversible. A eso tenemos que llegar. Nosotros tenemos que identificar cuándo tenemos que recibir tratamiento para tratar de evitar algún tipo de daño que no se puede corregir más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces nosotros ustedes como pacientes y nosotros como médicos tenemos que ponernos objetivos a recibir el tratamiento. Entonces el primer objetivo, primero, tenemos que garantizar nosotros asegurar la sobrevivencia a largo plazo. En otras palabras, si un paciente es evaluado oportunamente y recibe su tratamiento, yo creo que no va a haber mayor problema en este objetivo. Segundo, tenemos que lograr que la actividad de la enfermedad sea lo más baja posible, con la finalidad de evitar algún tipo de daño en el paciente. Tenemos que prevenir a un daño orgánico, especialmente en los órganos nobles, cito el riñón. Disminuir la toxicidad de los medicamentos. Muchos de los medicamentos que podemos consumir, obviamente, van de la mano con sus efectos adversos, como ustedes lo saben. Un ejemplo clásico puede ser los corticoides, que muchas veces hay un montón de efectos que ustedes ya lo han experimentado, problemas digestivos, problemas, hablamos de trastornos de colesterol, triglicéridos, aumento de la glucosa, aumento de la presión arterial, la careterística, en ese caso se agotaga. Entonces, hoy en día, ya el tema de corticoides, hay objetivos y se trata de evitar el consumo de más de 10 miligramos al día de corticoides. Lo que se usa, o se tiene la tendencia actual es de usar la menos cantidad posible de corticoides vía oral. Sin embargo, es un medicamento que actualmente tiene bastante, todavía su uso no se puede, digamos, dejar de lado, es bastante útil. Después, la calidad de vida, definitivamente, a eso estamos, por eso estamos acá, tenemos que tratar de mejorar la calidad de vida en el paciente con lupus. El rol del paciente en el manejo de la enfermedad es importante. Si ustedes están acá es porque quieren recibir educación, quieren saber más de su enfermedad.
Y ese es un punto en donde ustedes y nosotros como médicos tenemos que trabajar mucho, porque muchas veces hay muchas inquietudes y eso lo puedo experimentar el día a día cuando veo, analizo las preguntas que se hacen en las redes sociales, en el grupo, algunas cosas que no están claras y la idea es aclararlas. Siguiente, por favor. No, retrocede, por favor. Quería incidir en esta diapositiva. El tratamiento de cada paciente es individualizado. Cada persona es diferente a otra. No podemos comparar tratamientos. Eso es lo importante. Eso, algo que tiene que llevarse de esta reunión es que mi caso es diferente al de usted, diferente al de otra persona. Cada persona responde de una u otra manera a la medicación. Cada persona responde de una u otra manera o tiene un daño diferente. Eso tenemos que verlo claro. Entonces no podemos comparar mi tratamiento con el tuyo. Si yo recibí esto, ¿por qué no recibo yo? Entonces el tratamiento es individualizado. Siguiente. Cuando hablamos de actividad y severidad de la enfermedad, son cosas importantes, aspectos importantes para poder decidir el tratamiento que se va a tener el paciente. Entonces, para ello, uno tiene que, primero, conocer al paciente, saber su historia clínica. Desde el momento que inicia la enfermedad, los síntomas y el cuadro clínico que se presentó previamente hasta el diagnóstico, y después cómo ha ido durante el tiempo. Por lo cual se sugiere, o muchas veces, los pacientes con lupus tienen un médico, solamente de cabecera, que conoce desde que inició su enfermedad y cómo ha ido en el tiempo. Entonces, lo que se sugiere es que este médico pues, pueda conocer cada detalle, o en su defecto, si hace un cambio de médico, que al menos esos datos ustedes los pueden manejar de forma clara. El examen físico también es importantísimo. Si uno, en cada visita, en cada consulta, el médico evalúa adecuadamente al paciente, va a poder identificar algunas alteraciones en el examen físico. Desde evaluando la cabeza, el cuero cabelludo es importante. Ustedes saben que en el paciente con lupus, un síntoma, un signo de actividad es la caída de cabello. Empezando evaluando cada parte. Ojos, en este caso la boca, importantes son, ustedes saben, para evaluar actividad, úlceras orales, evaluar en este caso el cuello, alguna alteración en el cuello, la parte cardiovascular, respiratoria. Cada parte de ustedes es importante. Entonces, un examen exhaustivo clínico les va a ayudar a poder saber qué está alterado y qué no. Los exámenes laboratoriales también. El lupus cursa siempre con alteraciones en los exámenes de laboratorio, para cada caso en particular. Si nosotros hablamos, por ejemplo, toquemos el compromiso renal. Un paciente con lupus renal activo tendrá alteraciones en su examen de orina. Un gran error, y es bueno mencionar acá, que ocurre cotidianamente. Vemos un examen de orina, vemos alteración, presencia de leucocitos, presencia de hematíes, y usualmente lo característico cada vez que es evaluado por un médico que no es de la especialidad, asumen que es un cuadro de infección urinaria y muchas veces están enmascarando una probable actividad de lupus. Entonces, por esa razón es que siempre se sugiere en pacientes que tienen, son diagnosticados de lupus y tienen algunas alteraciones en el examen de orina que se hagan un urocultivo. El urocultivo para ustedes es importante y les va a poder descartar algún tipo de infección o no. Si hay una alteración que no es compatible con una infección, puede ser por otro tipo de problema que puede ser actividad. Los estudios serológicos son importantes, también, claro que sí. Y eso es comúnmente frecuente ver a tanto médicos como pacientes solicitar exámenes al momento de tener una evaluación ya habiendo hecho el diagnóstico. El único examen serológico que se pide para evaluar, o uno de los pocos que se pide para evaluar actividad, es el anti-DNA-DS. Se puede pedir complemento, pero hay otros exámenes que no se piden para poder evaluar actividad. Puedo mencionar, los anticuerpos antinucleares solamente se piden para diagnóstico. No se piden para hacer un seguimiento posterior de cómo va la enfermedad. Los anticuerpos como anti-Smith, anti-Ro, anti-LAC son algunos anticuerpos que también solamente se piden para en un momento determinado o bajo una situación determinada. No se piden de manera frecuente. Entonces, muchas veces acudimos también a la consulta y el médico por AB le pide todo, ANA, anti-DNS, y finalmente no tienen alguna utilidad que les pueda ayudar para determinar si la enfermedad está activa o no está activa. Siguiente.
Acá les presento una herramienta que usualmente se utiliza de manera, en este caso, frecuente para evaluar actividad en el lupus. En el lupus hay herramientas que evalúan, como la que les presento acá, es el famoso GEDAI, para evaluar actividad. Es una herramienta, como ustedes se dan cuenta, que está constituida de varias variables. Variables que corresponden al cuadro clínico, hacia síntomas que tiene el paciente, variables que corresponden hacia la parte laboratorial. Entonces, esta herramienta para evaluar actividad incluye variables clínicas, el examen físico es importante, y también variables laboratoriales. De esa manera, si uno puede marcar un puntaje a alguno de los variables que pudiera tener el paciente, indica actividad. Obviamente, tener un score de 0 indica que el lupus está inactivo, pero tener un score según sea el valor de 4, 6, 8 o más les puede indicar actividad. Puede ser una actividad leve, una actividad moderada o una actividad severa. Siguiente. Entonces, como le mencionaba, la evaluación clínica es importante, la evaluación laboratorial. Hay exámenes que se piden de rutina para poder evaluar actividad. Aparte de evaluar la parte renal, un ejemplo, vamos a ver, cuando yo evalúo a un paciente con lupus, yo le tengo que pedir algunos exámenes cada cierto tiempo. El primer examen que yo le puedo pedir es un hemograma. Ustedes les pregunto, ¿cuál creen la utilidad que sea de pedirle un hemograma? ¿Por qué le pido un hemograma a un paciente con lupus? Las plaquetas. Para ver la hemoglobina. En el hemograma vamos a ver principalmente la cantidad de leucocitos, la cantidad en este caso de sus diferentes tipos de células, principalmente ahí. Entonces, si hablamos de la cantidad de leucocitos, si yo le pido un hemograma, la presencia de leucocitos bajos, ¿qué me podría indicar en ese paciente? O sea, te voy ayudando. Los leucocitos bajos es un signo de actividad de lupus. La defensa. Lo más frecuente, habría que descartar otras causas también. Entonces, por eso la importancia. Yo al pedir un hemograma en un paciente con lupus, leucocitos bajos, posibilidad de actividad. Si yo quiero evaluar las plaquetas bajas también me pueden indicar posibilidad de actividad. Si yo evalúo la hemoglobina, de la misma forma. Entonces, la importancia de pedir un hemograma como examen clínico de control, ustedes mismos la están deduciendo. Yo pido un hemograma por estas razones. Yo le pido marcadores de reacción inflamatoria. Le pido una velocidad de sedimentación globular, BCG, y le pido un PCR. Ambos marcadores usualmente se elevan cuando el lupus está activo, pero también se pueden elevar en otras situaciones. ¿Sí? Entonces, pedimos hemograma, BCG, PCR. Le pedimos un perfil hepático. La utilidad del perfil hepático, ¿por qué sería? Principalmente el perfil hepático evalúa la función del hígado, y el hígado se puede alterar en diferentes situaciones. Un ejemplo, si yo tomo un medicamento y usualmente se metaboliza a nivel hepático, y si ese medicamento en algún momento me genera algún tipo, elevará las enzimas hepáticas. Yo le pido glucosa. Si yo tomo corticoides, si yo consumo corticoides y le pido un examen de glucosa, espero encontrar con resultado. Entonces, esas cositas son importantes que las sepan. Una elevación de la glucosa, hiperglicemia, puede ser sinónimo de probablemente diabetes. Y los corticoides, uno de los efectos adversos es elevación de la glucosa. Yo le pido urea creatinina. ¿Me servirá o no me servirá en un paciente con lupus? Sí. Claro que sí, porque evalúa la función renal. Entonces, se van a dar cuenta que siempre ustedes, cada vez que les pidan exámenes auxiliares, ustedes tienen que preguntarse el por qué. ¿Por qué me pide esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si ustedes no preguntan, no van a saber y siempre se van a acostumbrar a la monotonía de hacerse los exámenes sin saber por qué. O en algunos casos, también analizando la economía, de gastar dinero que puede ser en vano y finalmente pues a veces la economía no acompaña, ya que el lupus es una enfermedad crónica y usualmente la economía es importante acá. Importante la frecuencia de monitoreo. Nosotros tenemos que saber cada qué tiempo vamos a evaluar a un paciente para poder saber si está activo o no. Si un paciente con la herramienta que les he mencionado, una de las tantas que se le da ahí, evalúa
parámetros clínicos y laboratoriales encontramos un lupus inactivo, su frecuencia de control al médico va a ser más espaciada. Puede ser, pongo yo, cada 3 meses o 6 meses. Pero si encuentro actividad con esta herramienta que les menciono, su frecuencia de control será menor. Hablamos, de acuerdo a la actividad, si es una actividad moderada o severa, será más frecuente. Puede ser cada 2 semanas o cada mes. Y lo que implica en eso es que muchas veces, al citarlo, el paciente tiene que ser sometido a exámenes de laboratorio. Entonces, una de las cosas frecuentes que a veces me preguntan los pacientes: doctor, ¿nuevamente van a sacar sangre? Doctor, me están sacando mucha sangre y me estoy quedando anémica. Eso lo van a escuchar en el día a día. Yo en este caso le digo, es necesario porque estás con un lupus activo y es necesario ver cómo va, en este caso, tu respuesta a la medicación que se te da. Y muchas veces hay personas, pacientes que obviamente lo han entendido, pero hay otras personas que no lo han entendido y finalmente se ausentan. Y viene el ausentismo, viene la deserción, viene el abandono. Estoy yendo a mis controles pero me están sacando mucha sangre. Para poder llegar primero a un lupus controlado, inicialmente si está activo, tiene que haber controles frecuentes. Y como digo, no solamente la parte laboratorial, sino también la parte clínica. Cuando nosotros escuchemos la palabra flares, estamos hablando de, en ese episodio, de actividad. Durante el hacer el diagnóstico del lupus a un paciente y la duración de toda su enfermedad, va a haber episodios en donde el lupus va a estar activo y va a haber episodios en donde se controla la actividad y va a haber un cuadro de inactividad. Pero puede haber recaídas. Entonces pueden haber intervalos de actividad y de remisión. Entonces, cuando hay actividad, se llama flares. En otras palabras, es una palabra en inglés que indica actividad. Entonces, usualmente nosotros, para poder evaluar, uno de los predictores para evaluar actividad, pues son algunos exámenes que le menciono, como el anti-DNAS, el complemento C3, C4, entre otros, ¿no? Siguiente. Ahora vayamos ya a tocar las cosas generales de relación, en este caso teniendo ya estas conocimientos generales que les he mencionado, a tocar aspectos generales de tratamiento. Siguiente. Importantísimo, yo creo que esta vez más, recalcarles la protección solar. Usualmente la exposición ultravioleta puede exacerbar o inducir manifestaciones sistémicas. Ustedes saben que la luz solar, de manera directa, o en este caso de manera reflejada o indirecta, puede provocarles un tema de un flare o una presencia de actividad de enfermedad. Por lo cual se recomienda que todo paciente con lupus debe usar protectores solares. En ese caso, se recomienda un factor de protección solar mayor a 55. Eso es clave, importantísimo. Paciente con lupus tiene que estar con su bloqueador en todo momento. No solamente salir a exponerse al sol, sino, como le digo, pasa en ese caso que de repente están ¿cómo se llama?, en el patio y ven, en ese caso, están expuestos, están por si lavando ropa y caen, en ese caso reciben los rayos solares, puede generarles un tema de, ¿cómo se llama?, de activación de la enfermedad. Y principalmente, les cuento como anécdota, en una oportunidad, una paciente con lupus, pues en tiempo de verano se le ocurrió en la playa sin usar bloqueador. Ya imaginan qué pasó. Siguiente. En relación a la dieta,